Buenas noches, apreciados hermanos. Que Dios los bendiga a todos, a nuestros amigos también y a las personas que llegarán a ver este tema en diferido. Les agradecemos, hermanos, su acompañamiento y para la honra y gloria de Dios vamos a arrodillarnos para pedir la dirección divina para el estudio de esta noche. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, tu compasión, tu bondad. Gracias, Dios mío, por tu protección, cuidado y amor. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias por su justicia, su intercesión, sus méritos, Señor. Y gracias porque hasta ahora podemos venir a tus pies, reconociendo, Señor, nuestros pecados y suplicando, por favor, los perdones. Pedimos humildemente la divina dirección del Espíritu Santo para esta noche. Oramos, Señor, por las personas que están pasando dificultades, los que están desanimados. Oramos por las personas que están estudiando tu palabra, que tienen deseo de estudiar, de conocer la verdad. Por todas aquellas personas que en nuestro país y en otros países del mundo entero están ansiosas, Señor, contendiendo por la verdad. Pedimos una bendición para nuestros hermanos y amigos y suplicamos, Señor, la humildad para poder aprender y enseñar tu palabra. Danos tu compañía, por favor. De manera especial, oro con la señora madre de nuestra hermana Francelina. Pedimos humildemente que tú, Señor, obres con poder para que los propósitos que ellos tienen, Señor, de retirar a su madre de ese hospital, se puedan llevar a cabo si es tu voluntad. Que ella pueda, Señor, estar en el lugar, tratarse con los medicamentos de Dios, con los remedios de Dios, eh, los medios naturales. Y te pido, Señor, también por las personas que están sufriendo por alguna enfermedad, fortalécelas, Señor, convéncelas de pecado, guíalas al arrepentimiento. Si hay alguien, Señor, que está en apostasía, si hay alguien que se ha apartado del camino de Dios, te ruego por él para que el Espíritu Santo lo convenza de pecado, lo guíe al verdadero arrepentimiento y pueda, Señor, continuar el camino de tu mano. Oh Señor, pedimos que por favor nos acompañes en esta noche. Te damos gracias por todas las bendiciones recibidas. Te damos gracias por los planes que tú tienes con nosotros en tu viña, Señor, que nos das un espacio para trabajar. Ayúdanos a hacerlo con todo el amor. Ayúdanos a hacerlo, Señor, con todo el compromiso que implica, Señor, trabajar para Dios. Danos de tu bendición, de tu sabiduría y permítenos en esta noche crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y de la verdad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, muchas gracias por permanecer con nosotros. Esta noche, como todas las noches, vamos a iniciar, vamos a continuar con el estudio que hemos venido proyectando y esta noche, como miramos aquí en la pantalla, el título del estudio de esta noche es así: el sostén propio, el fundamento bíblico y sus comienzos, ¿sí? Y sus comienzos. Pedimos eh, pedimos su atención, la paciencia necesaria. Quizás hoy podamos continuar con el tema que anoche iniciamos, ¿sí? Y poder ampliar un poco los conceptos que venimos manejando acerca de los recursos del Señor. Anoche citamos
del deseo de todas las gentes, el capítulo 23, titulado El reino de Dios está cerca. Citamos de allí esta parte, mis amados hermanos, donde dijimos que aquí se nos da una referencia donde en la Biblia se presenta al Señor Jesucristo y a otras personas apartándose de un sistema falso, de un sistema apóstata y congregándose aparte de esos sistemas que estaban engañando. El Sanedrín había rechazado el mensaje de Cristo y procuraba su muerte. Hoy en día existe un Sanedrín moderno. Ese Sanedrín está conformado por todos aquellos pastores, ancianos, líderes, denominaciones, directores, que están rechazando a Cristo, al verdadero Cristo, y están creyendo en un falso Cristo, en una falsa doctrina, y que están utilizando los recursos de Dios para colocarlos en la tesorería de Satanás. Ese es el Sanedrín moderno. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Por tanto, Jesús se apartó de Jerusalén, se apartó de los sacerdotes, se apartó del templo, se apartó de los dirigentes religiosos, se apartó de la gente que había sido instruida en la ley y se dirigió a otra clase para proclamar su mensaje. Entonces el Señor Jesucristo se apartó de ese sistema que estaba en apostasía y de esa manera, al apartarse, se dirigió a otra clase de personas para congregar a aquellos que debían anunciar el evangelio a todas las naciones, ¿sí? El Señor no siguió dependiendo de un sistema apóstata, ni lo siguió apoyando, ni con su presencia, ni tampoco con sus dones, con sus talentos, con su ministerio. Así como la luz y la vida de los hombres fue rechazada por las autoridades eclesiásticas en los días de Cristo, ha sido rechazada en toda generación sucesiva. Esa apostasía se ha presentado no solamente en toda la historia de la iglesia cristiana, sino desde antes, inclusive cuando el pueblo entró en apostasía, se unieron con los paganos, se unieron con el poder civil y despreciaron el amor y el poder de Dios. Vez tras vez se ha repetido la historia del retiro de Cristo de Judea, ¿sí? En toda la historia del pueblo de Dios se ha repetido esa historia del retiro de Cristo de Judea, separándose de todas esas cosas que el Señor, de las cuales Él se separó. Entonces, aquí hay una cita que dice que cuando los reformadores predicaban la palabra de Dios, no pensaban separarse de la iglesia establecida. Ellos lo hacían con toda la honestidad y pensando en que los hermanos iban a creer, que los dirigentes iban a creer, que iban a aceptar, que se iban a convertir a la verdad. Pero los dirigentes religiosos no quisieron tolerar la luz. Y los que la llevaban se vieron obligados a buscar otra clase que anhelaba conocer la verdad. Mire, lo mismo que hizo el Señor Jesucristo, hicieron los reformadores. ¿Sí? Se vieron obligados a buscar otra clase que anhelaba conocer la verdad. En nuestros días, pocos de los que profesan seguir a los reformadores, pocos de los que nos llamamos protestantes o de los que se llaman protestantes, están movidos por su espíritu. Pocos escuchan la voz de Dios y están listos para aceptar la verdad en cualquier forma que se les presente. Muy pocos, pero gloria a Dios por esos pocos. Gracias a Dios por esos pocos, por ese remanente fiel en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Gloria a Dios por esas personas que escuchan las verdades del adventismo historicista y están dispuestos a creerlas, a estudiarlas, a investigarlas. Gloria a Dios por esas personas. Con frecuencia, los que siguen los pasos de los reformadores están obligados también a apartarse de las iglesias que aman
para proclamar la clara enseñanza de la palabra de Dios. Toca apartarse porque no hay sitio. Ya se desliga, se desfraterniza, se les cierra las puertas, se nos trata como disidentes, se nos quita de las listas de predicaciones, de los diferentes frentes y toca apartarse para poder proclamar la clara enseñanza de la palabra de Dios. Y muchas veces los que buscan la luz se ven obligados por la misma enseñanza a abandonar la iglesia de sus padres para poder obedecer. Así ha sucedido, seguirá sucediendo y está sucediendo para la gloria de Dios. Entonces, en la colección Spalding Magan hay una advertencia con esas personas, esos dirigentes, esos hermanos falsos que no quieren creer, que colocan sus ojos en los hombres, en las doctrinas de hombres, que están, que prefieren amar un púlpito, que prefieren amar los aplausos, las adulaciones, el cheque, ¿sí? El salario, que aman la comodidad, que aman el confort en el que se encuentran, la libertad o libertinaje, y también que aman su reputación. Hay muchas personas que no quieren perder su reputación en los templos, porque es el primer anciano, el segundo anciano, porque es el director de laicos, porque es la directora de escuela sabática, porque es el pastor, porque tiene su maestría o su doctorado. Aman la reputación y no quieren renunciar a esa reputación por amor a la verdad. Entonces, ella dice, por el Espíritu de Dios, yo vi que la iglesia nominal y los adventistas nominales como Judas nos entregarán a los católicos para obtener su influencia para luchar contra la verdad. Los santos serán entonces un pueblo oscuro, poco conocido. Sí, somos poco conocidos. Poco conocidos para los católicos, pero las iglesias y los adventistas nominales que conocen nuestra fe y costumbres, porque ellos nos odiaron a causa del sábado, ya que no pudieron refutarlo, traicionarán a los santos y los denunciarán a los católicos como los que desprecian las instituciones del pueblo, es decir, que ellos guardan el sábado y desprecian el domingo. Estamos haciendo un recuento de esto, hermanos. Leímos, ¿cierto? Leímos esa parte donde dice, vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales. Gracias a Dios, entre esos adventistas nominales, el Señor tiene hijos sinceros y en las iglesias caídas también, las que cayeron en apostasía, aquellas iglesias que conforman Babilonia, toda esa confusión doctrinal, ya sean evangélicos, ya sean paganos, ya sean espiritistas, ya sean metodistas, Alianza Cristiana, pentecostales, mormones, todas esas iglesias. Y antes que sean derramadas las plagas, los ministros y la gente serán invitados a salir de esas iglesias y recibirán gustosamente la verdad. Esa invitación la tenemos que hacer nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer esa invitación. Para esta hora el Señor nos ha llamado y nosotros tenemos que hacerles esa invitación a esas personas que Dios las considera su pueblo y que deben salir de esa Babilonia. Entonces dice, Satanás lo sabe y antes que se dé el fuerte pregón del tercer ángel, despierta excitación en aquellas organizaciones religiosas a fin de que los que rechazaron la verdad piensen que Dios los acompaña. Satanás espera engañar a los sinceros e inducirlos a creer que Dios sigue orando en favor de esas iglesias. Pero la luz resplandecerá y todos los que tengan corazón sincero dejarán a las iglesias caídas y se decidirán por el remanente, por el residuo, por lo que queda del pueblo fiel. Hay muchas personas que dice el Espíritu de Profecía, dice que tienen un corazón sincero, pero que van a dejar esas iglesias caídas. Les va a costar lágrimas,
Al principio van a rechinar los dientes, no van a querer creer, van a pasar dificultades, pero el Espíritu de Dios está contendiendo con esas personas y al final las convencerá para que se coloquen de parte de Dios y de parte de la verdad. Así se desplomen los cielos. Hermanos, en la Biblia hay unos pasajes que nos van a ayudar a entender que el sostén propio o el apartarse de los sistemas apóstatas para poder obedecer la verdad y predicar la verdad, nos van a servir estos pasajes, ¿sí? Allá en Mateo 21-23, al Señor Jesucristo le hicieron una pregunta. Dice Mateo 21-23, y cuando vino al templo, el Señor Jesús, los principales de los sacerdotes, los dirigentes religiosos, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo vinieron a él cuando estaba enseñando y le dijeron, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Qué haces esto? ¿Qué estaba haciendo el Señor? Según el texto, ¿qué estaba haciendo? Estaba enseñando. Allí lo dice el texto. Estaba enseñando. Hermanos, yo recuerdo que hace unos 18 años estábamos en la casa de mi madre, allí vivíamos, y teníamos un grupo, para la gloria de Dios, un grupo de estudio bastante nutrido. El Señor venía dirigiendo las cosas con nosotros, la verdad, porque cuando pertenecíamos a la Corporación Adventista, desde hace ya, hacía unos 15 años atrás, ¿cierto? Ahora hace ya 33 años. En esas escuelas sabáticas, recuerdan algunos que les ponían nombre a las clases de escuela sabática, ¿sí? Y recuerdo que hubo una señora que le puso a su clase, la maestra de esa escuela, de esa clase, le puso de nombre Nimrod. A mí me causaba risa pensar en eso. ¿Cómo es que le va a poner el nombre de un descendiente de Caín a su clase? Pero ya podremos imaginar el espíritu que dirigía a esta persona. El Señor puso en mi mente que a la clase que yo estaba dirigiendo le ponga de nombre el remanente. Cuando yo leí esa palabra en Apocalipsis, en Apocalipsis 12-17, pues me impresionó, me gustó. Y le puse a mi clase de nombre el remanente. A los grupos pequeños, que se manejan dentro de la corporación, también se les pone nombre. Y yo le puse al grupo que manejaba o que dirigía en mi casa, en la casa de mi madre, el remanente. No le cambiamos el nombre y por muchos años funcionó como el grupo El Remanente. Y gracias a Dios el Señor estaba dirigiendo mi mente porque hace unos años constituimos el grupo de WhatsApp que se llama El Remanente. Ahora se llama el Remanente Adventista Historicista de toda nación, tribu, lengua y pueblo, para la gloria de Dios. El Señor nos ha dado ese privilegio, nos ha dado ese honor de poder compartir la palabra con hermanos fieles de Colombia, de México, de Chile, de todas partes, de Portugal, de Angola, para la gloria de Dios. Resulta de que un día estábamos allí enseñando en la casa de mi madre, ya estábamos, prácticamente despertando de esa apostasía, de ese letargo, éramos como zombies antes, ¿sí? Creíamos todo eso que nos hablaban, que nos decían en esas escuelas sabáticas. Y un día llegaron a la casa, estábamos en el grupo, como a esta hora, y llegaron a la casa los principales ancianos, ¿cierto? Y los líderes, llegaron como 15 personas de la corporación y ingresaron al sitio donde estábamos, a la sala donde estábamos estudiando, interrumpieron todo y cortaron la reunión diciendo que yo, mi nombre, Carlos Gómez, no tenía autoridad para predicar el mensaje adventista. Así esté en mi propia casa.
Y hay testigos de eso, muchos hermanos estuvieron testigos de eso. Y entonces yo sencillamente me levanté o me quedé sentado y le mostré la Biblia al anciano que estaba hablando y le dije, abra la palabra de Dios y dígame dónde está autorizado de que una persona no pueda predicar el evangelio. Dígame dónde. Bueno, pues obviamente no iba a encontrar la cita o las citas y se retiraron. Eso vino a mi mente cuando yo leí esto y entonces ellos dijeron, porque Carlos Gómez no tiene autoridad para predicar el mensaje adventista del séptimo día. Y bueno, desde esa época básicamente no cortamos totalmente, para la gloria de Dios, cortamos ese cordón umbilical que nos tenía unidos a la corporación. Entonces al Señor Jesucristo le hicieron esa pregunta. ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Con qué autoridad enseñas? Pero es que era el creador del universo, era el Hijo de Dios, era Dios mismo, ¿sí? Y le preguntaron los seres humanos, los que seguían el modelo de la bestia, el modelo papal, la jerarquía romana, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esa autoridad? ¿Sí? ¿Quién te dio esa autoridad para predicar y bautizar y hacer discípulos y que bauticen y que enseñen? ¿Quién te dio esa autoridad? Bueno, la Biblia dice que el Señor no bautizaba, sino que los discípulos bautizaban. Pero ¿quién te dio esa autoridad? ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Con qué autoridad has creado un grupo de sostén propio, un grupo aparte, te has salido del sistema? ¿Con qué autoridad? ¿Sí? Lo mismo que sucede ahora. Entonces, obviamente que ellos desconocían las palabras del Señor cuando Él inclusive mencionaba, ¿no es cierto? Y Él, el Señor Jesús, les dijo a los discípulos en Mateo 28, 18, llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Hermanos, el Señor Jesucristo se apartó de ese sistema porque tenía autoridad, ¿sí? Y la tiene en el cielo y en la tierra. Y gracias a Dios, hermanos, esa misma autoridad, con esa misma autoridad, Él envía a sus discípulos, con autoridad del cielo y de la tierra. Los envía para separarse de esos sistemas apóstatas y crear con las personas sinceras congregaciones, grupos de estudio, grupos de enseñanza, bautizarlas para la honra y gloria de Dios. Y el Señor, para poderlos enviar y comisionar a sus discípulos, primero les dijo, yo tengo toda la autoridad que me ha sido dada por mi Padre en el cielo y en la tierra. Gracias a Dios por eso. Por lo tanto, como yo tengo toda potestad, toda autoridad en el que me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, id y los envía, enseñad a todas las naciones, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, no parte de las cosas, sino todas las cosas que les he mandado. ¿Sí? Con esa autoridad el Señor los envía. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor es quien da la autoridad para separarse de los sistemas apóstatas y congregarse con las personas fieles que aman a Dios para enseñarlas, para instruirlas, para compartir con ellas, para bautizarlas para la salvación. ¿Sí? Y Él garantiza que con toda esa autoridad que le fue dada en el cielo y en la tierra, Él da la garantía de estar con nosotros todos los días con su representante, el Espíritu Santo, hasta el fin del mundo. Así dio. Y por eso, hermanos, nosotros sentimos el respaldo del Señor. Sentimos que la autoridad que le fue dada al Señor, con esa autoridad el Señor envía a sus obreros de sostén propio
Y entonces el apóstol Pablo da fe de esto. Y él allá en Gálatas dice, yo, Pablo, apóstol, no de los hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. En otras palabras, dice él, yo, Pablo, apóstol, por autoridad que me dio Cristo y su Padre. Y conmigo están otros hermanos que también han recibido la autoridad de Cristo. Y todos los hermanos que están conmigo. Entonces se dirige a las iglesias de Galacia. Y el versículo 10 dice, porque persuado yo ahora a los hombres o a Dios. O procuro agradar a hombres, porque si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermano, amigo que me escuchas, una persona que que quiere seguir agradando a los hombres no puede ser siervo de Cristo. Porque agradar a los hombres implica rebajar el mensaje. Agradar a los hombres implica cerrar la boca como un perro mudo, como dice Isaías. Agradar a los hombres implica no ser el verdadero atalaya, ver el peligro, ver la espada que viene y quedarse callado. El que procura agradar a los hombres no puede ser siervo de Cristo. Y el versículo 11 dice, pero yo os hago saber, hermanos, que el evangelio que os ha sido predicado por mí no es según hombre, porque ni yo lo recibí de hombre, ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. Mas cuando plugó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y con sangre. Hermanos, aquí hay un fundamento bíblico para el sostén propio, para predicar a Jesucristo, para predicar la verdad, sin pedirle permiso a nadie, sin depender de unas jerarquías, de una cabeza, de carne y de sangre, sino que para la gloria de Dios que nos ha llamado para esta hora, que Él nos ha elegido, nos ha llamado, te ha llamado a ti, mi hermano, a pesar de la sencillez con la que prediques, a pesar de lo poquito, o a pesar de que solamente compartas una palabra, un volante, un texto, un testimonio, a pesar de eso, tú debes sentir en esta noche que es el Señor que te ha llamado y me ha llamado para compartir al verdadero Cristo. Y que no debemos consultar con carne y con sangre cuando se trata de predicar al verdadero Cristo. Entonces, hermanos, con ese fundamento bíblico vamos a iniciar a ver cómo, cuándo, con quién inició en el adventismo el sostén propio. Recuerden que Dios levanta el movimiento adventista en 1844, ¿sí? En 1863 habían pasado 19 años y los adventistas no estaban organizados como asociación, pero eran el pueblo de Dios, eran iglesia, ¿sí? Estaban dirigidos y bendecidos por Dios. Se organizaron, pero no se organizaron con un credo, no se organizaron con un manual de hombres que se llama manual de iglesia. Ellos no se organizaron uniéndose al Estado como corporación o como asociación religiosa. Entonces, hermanos, leo la historia. Dice, el 21 de marzo de 1891 se presentó un testimonio a la Asociación General y ese testimonio se presentó en el Congreso de la Asociación General para instar a trabajar más entre la gente del sur. Había un problema allí y vamos a entender cuál era el problema. Y posteriormente el testimonio apareció en un folleto de 16 páginas llamado Nuestro deber hacia la gente de color estadounidense. Hermanos, cuando yo escuchaba la historia de esto, me impresionó sobremanera saber que había un hijo de la hermana White que quizás pues no brillaba, quizás no era dirigente, quizás estaba
como uno entre el montón y leyó este folleto de la profeta. Se dio cuenta que los hermanos de allá del sur, los hermanos de color, no estaban siendo atendidos, los estaban maltratando y no estaban siendo apoyados y por lo tanto no había quien los ayude. Y el hijo de la hermana Huay, ahora vamos a ver, él decidió tomar la iniciativa. Dios le colocó a él en su corazón decir, yo iré, heme aquí, envíame a mí. Entonces a él le impresionó estas frases. No hemos hecho un esfuerzo mayor por la salvación de las almas entre la gente de color. Entonces, cuando él leyó ese folleto, a pesar de su frialdad, quizás de su indiferencia, dijo, yo iré. ¿Sí? Yo iré porque hay un problema allí. No los están atendiendo. No están pensando en su salvación. ¿Sí? Y no se estaba cumpliendo el mandato de ir a toda nación. El punto de inflexión decisivo en la historia de la raza de color de la iglesia fue el año 1891, cuando Elena de White se presentó un mensaje histórico que se llamó Nuestro deber al pueblo de color. Y este mensaje, como vemos ahí en la imagen, fue entregado a los delegados de la 29ª sesión de la Conferencia General, celebrada en Battle Creek, Michigan. 29ª, ¿qué número es? 29, ¿sí? El Congreso número 29 de la Conferencia General. Hace poquito, hace un par de meses, se celebró el Congreso, creo que fue, si no estoy mal, alguien me corrige, el Congreso número 61, me parece, ¿sí? Y allí en ese Congreso desfiló la bandera del Vaticano, como lo hicieron en el Congreso del año 2015. Desfiló la bandera del Vaticano. ¿Sí? El estandarte de Roma que ha tomado posición en la asociación de la corporación de la Conferencia General. El Congreso número 61. ¿Sí? Y fue llamada nuestra atención porque ese Congreso se realizó en el mes 6, junio, el día 6 y duró 6 días. Y eso no es casualidad. En el mes 6, junio, el día 6 del mes de junio y duró 6 días. 6, 6, 6. Eso no es casualidad. Allí se presentó la bandera del Vaticano. Voy a seguir leyendo. ¿Sí? Acá, hermanos, la profeta escribió este folleto que se le llamó La Obra del Sur. ¿Sí? Y este folleto tenía 16 páginas. Y esto fue lo que leyó el hijo de la hermana White, William White. Él lo leyó y él tomó la decisión de ir para allá, pero no iba apoyado con recursos, ni le dieron el transporte, ni el dinero, ni la publicidad, ni los materiales. No, no le dieron nada. Él decidió con sus propios recursos construir un barquito que se llamó el Morning Star. Y juntamente con la hermana White y otros hermanos, decidió ir a iniciar este proyecto que alcanzaría, hermanos, permítanme, que tendría un alcance mundial llamado el sostén propio. Vamos a seguir leyendo. Ella escribió así, dice, después de mi grave enfermedad hace un año, muchas cosas que el Señor me había presentado parecía perdido ante mi mente, pero desde entonces se ha repetido. Sé que lo que ahora he de hablar me traerá conflictos. Esto está diciendo en el folleto, ¿sí? Esto no lo deseo porque el conflicto ha parecido ser continuo en los últimos años, pero no me refiero a vivir cobarde o morir cobarde dejando mi trabajo deshecho. Debo seguir los pasos de mi maestro. Tiende a ponerse de moda y mirar con desprecio a los pobres y a los de raza de color en particular.
Pero Jesús el Maestro fue pobre y simpatiza con los pobres, los quebrantados, los oprimidos, y declara que cada insulto que se les hace es como si se lo hicieran a él mismo. Por cuanto por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Me sorprende cada vez más ver a aquellos que dicen ser hijos de Dios, poseyendo poco de la simpatía, ternura y amor que movían a Cristo. Ojalá todas las iglesias del norte y del sur fueran imbuidos del espíritu de la enseñanza de nuestro Señor. Cuando el hijo de la hermana Juay leyó esto, lo impresionó y tomó la decisión de ir a ayudar. Entonces, ellos desarrollaron unos puntos de trabajo que aquí van a quedar en este PowerPoint para los que deseen quizás investigar y profundizar, ¿sí? Comenzó, hermanos, este asunto en 1893, ¿sí? Casi de 1891, pues habían pasado 2 años, ¿cierto? 1893 empezó como tal ese proyecto allá, ¿sí? Y hay un plan de trabajo que se hizo, ¿sí? Un plan de trabajo que se hizo que termina, fíjense aquí, hasta 1910 en ese sitio. Allí va a quedar, hermanos. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema que había era con las líneas regulares, con la jerarquía de la asociación general. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué fue lo que motivó y dio, digamos, inicio al sostén propio dentro del adventismo genuino? ¿Qué pasó? El 28 de junio de 1901, ella le escribió esta carta al presidente de la asociación, al pastor Arthur G. Daniels. ¿Y qué le dijo? Estoy enviándole algo que escribí un tiempo atrás, pero no he buscado por faltarme las fuerzas. Ella había escrito esto en 1891. No está extinguido el farisaísmo en el actual mundo cristiano. El Señor desea romper el curso de precisión que se ha vuelto tan firme que ha impedido, en vez de avanzar la obra. La asociación, desde esa época, en lugar de hacer avanzar la obra, lo que ha hecho es ser un obstáculo, un impedimento para que la obra crezca. ¿Sí? ¿Qué más dijo? Él desea que su pueblo recuerde que existe un gran espacio sobre el cual la luz de la verdad presente ha de brillar. La sabiduría divina debe recibir abundante espacio en el cual trabajar. Ha de avanzar sin pedir permiso o apoyo de quienes se han autoadjudicado un poder dictatorial. La hermana White le escribió al presidente de la asociación y le dijo que la obra de Dios debe avanzar sin pedir permiso o apoyo de quienes han autoadjudicado, se han autollamado, se han autoadjudicado el título de ser un poder dictatorial. Un dictador es el que dice, ¿se hace esto o no se hace esto? Y si no se hace, no se hace. Como la jerarquía papal. ¿Sí? La monarquía. Y la profeta se opuso a eso y dijo que la obra ha de avanzar sin pedir permiso o apoyo de quienes sin pedir permiso ni apoyo. A eso se le llama sostén propio, que no depende de las líneas regulares, que están corrompidas, que están en un sistema de apostasía. En el pasado, un grupo de hombres ha procurado mantener en sus propias manos el control de todos los recursos financieros llegando de las iglesias. Noten esa palabra, mantener en sus propias manos el control de todos los recursos financieros que llegan a las iglesias. Hermanos, si ustedes no recuerdan mal, ¿qué sucede dentro de la corporación adventista? Hay que pedir permiso para todo. Intenten hacer una campaña, una obra misionera. Hay que pedir permiso. Deben ser autorizados. Si van a construir un salón, un templo, deben pedir permiso. Les deben autorizar. ¿Sí? Y han usado, dice, estos medios de manera muy desproporcional.
erigiendo costosos edificios donde tales edificios tan grandes no eran necesarios, dejando los lugares pobres, sin ayuda y sin aliciente. Hoy en día, miren, ya desde esa fecha se menciona que se gastaba mucho dinero en costosos edificios, en costosos templos, dejando a las iglesias, a los lugares pobres, sin ayuda y sin aliciente, retrasando la obra, invirtiendo el dinero al Señor, ¿sí?, en construir magníficas edificaciones que van a ser, de las cuales no quedará piedra sobre piedra, colocando en esos templos una arquitectura masónica, cruces con el manto de María, hasta vitrales católicos se ven ahora de colores en los templos adventistas. Sigo leyendo. Ellos mismos, o sea, estos dirigentes, han asumido la grave responsabilidad de retardar la obra donde la obra debiera haber sido avanzada. ¿Por qué? Porque han tomado el control monárquico, no han dejado avanzar la obra, no han permitido que la obra avance, han retardado la obra donde la obra debiera haber sido avanzada, le ha sido dejado a unas pocas y supuestas mentes piadosas para decir cuáles campos debieran ser trabajados y cuáles campos dejarse sin trabajar. Eso es lo que ha pasado desde esa época. Y esa fue la razón que dio origen a apartarse de ese sistema en apostasía y originar y crear el sostén propio. Unos pocos hombres han mantenido la verdad en canales circunscritos, o sea, determinados, limitados, porque el abrir nuevos campos exigiría dinero. ¿Acaso el Señor no dijo, ir por todo el mundo, hacer discípulos, y me seréis testigos en Samaria, en Judea, hasta en lo último de la tierra? Y si el Señor ordenó, es porque Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero acá se ha atrasado la obra. Han pasado desde 1844 hacia acá, hacia el año 2022. Han pasado muchos años, ¿sí? Muchos años. Y la obra se ha atrasado. Hay muchos lugares donde se desconoce la verdad del sábado, se desconoce la verdad del mensaje del tercer ángel, se desconoce la reforma pro salud, los 7 pilares, se desconoce. Entonces dice, solo en esos lugares en que ellos estaban interesados, han estado ellos dispuestos a invertir recursos. Solamente en los que a ellos les interesaba, en sitios donde sí pueden captar dinero, donde sí pueden recoger diezmos y ofrendas. Allí les ha placido construir grandes templos. Y al mismo tiempo, en unos pocos lugares, se han invertido 5 veces más en edificios. Imagínense, hermanos, malversación de fondos. Le está escribiendo la profeta, ya en esa época, ¿sí? Se han gastado 5 veces más. Si un templo, una escuela, un colegio hubiera costado 100 millones, pues se han gastado 500 millones. La misma cantidad de dinero usado en establecer iglesias en lugares donde la verdad nunca ha sido introducida, hubiera llevado a muchas almas al conocimiento salvador de Cristo. Son razones que dieron origen al sostén propio. Por años que la misma rutina, la misma manera regular de trabajar se ha seguido. Hasta ahora. Y la obra de Dios ha sido grandemente retrasada. Los mezquinos planes que se han seguido por quienes no tenían un juicio claro y santificado ha resultado en un mostrario no aprobado por Dios, en un mostrario no aprobado por Dios, en un ministerio no aprobado por Dios, debería decir. Habría que confirmar esa palabra. Dios pide un reglamento y una reforma. Las líneas regulares no han hecho el trabajo que Dios desea cumplir. Esa fue la causa, hermanos, que dio origen al sostén propio.
Háganse cambios constantes mediante el reavivamiento y la reforma. Algo se ha hecho en esta línea, pero no se detenga aquí la obra. No. Y noten lo que dice. Rómpase todo yugo. Despierten los hombres al reconocimiento de una responsabilidad individual. ¿Y qué será romperse todo yugo? ¿Qué es un yugo? Un yugo es vamos a decirlo así, es un elemento o un instrumento que une, que amarra cuando los dos bueyes o quizás otros dos tipos de animales, puede ser búfalos o en algunas partes he visto hasta con caballos, ¿cierto? Pero lo más común es dos bueyes, están arando, están trabajando el campo. Entonces, los colocan juntos a la misma altura y los unen a través de un artefacto de madera y los amarran y los sujetan y ellos tienen que seguir la dirección del que los va guiando. Uno no puede coger para acá ni para acá o libertarse porque están amarrados a sus cachos, están allí esclavizados, están unidos en yugo, con un yugo. Entonces la hermana dice, rómpanse todo yugo, rómpase todo yugo. Quítese esa esclavitud, ese sistema que está en apostasía, ese sistema de esclavitud, rómpase. Despierten los hombres al reconocimiento de una responsabilidad individual. Recuerden que somos responsables ante Dios de manera individual, pero el anciano, el director de laicos, la directora de escuela sabática, no pueden hacer lo que quieren hacer porque les dan escrito lo que tienen que predicar. Al anciano le dan los sermones elaborados y tiene que ceñirse a eso. Al director de obra misionera le dan la revista y ahí tiene que ceñirse a eso. El folleto, la guía de estudio de la escuela sabática, le dan ahí escrito y tiene que ceñirse a eso. Las campañas, los proyectos, hasta el material para los grupos pequeños tienen que darlo y tienen que ceñirse a eso. Están en una esclavitud. Rómpanse todo ese yugo y prediquen la verdad presente. Hoy en día les han puesto un yugo que les impide hablar de la bestia, denunciar los pecados de Babilonia, denunciar el movimiento LGBT, denunciar el aborto, denunciar la vacunación. Les han puesto ese yugo. No les permiten predicar el mensaje del tercer ángel. No les permiten hablar del sistema del anticristo, del ecumenismo, de las iglesias caídas. Están en un yugo de esclavitud. Por favor, rompan ese yugo. Hermanos, despierten. Gracias a Dios que hemos despertado y el Señor ha hecho pedazos ese yugo. ¿Sí? Muy bien, esto está escrito ahí en la colección Spalding and Magan, en la página 177. En una carta de la señora White, escrita desde Australia, el 14 de agosto de 1898, para James White, ¿qué le dice a su hijo? Usted me pregunta, le está escribiendo como si le escribiera a cualquier persona. Usted me pregunta qué hará en vista del hecho de que tan poca ayuda es dada a ese departamento de la obra en el cual usted está trabajando. Yo diría, confiad en el Señor. Existe un camino abierto para usted tocante a conseguir ayuda para el campo del sur. Apele al pueblo. Hermanos, la profeta de Dios le dijo a su hijo William, apele al pueblo, no vaya a pedir permiso a los dirigentes, no pida recursos allá, apele al pueblo. Este es el único curso a seguir y a esto se le llama sostén propio. Estos son los inicios y las causas por qué inició el sostén propio, hermanos. Apele al pueblo. ¿Y por qué aclaro esto? Porque hoy en día hay falsos ministerios de sostén propio que dicen ser de sostén propio, pero captan los recursos y los envían a la corporación. Tal caso de Gambetta. Nelson Berrú de Ecuador, cuando él se presenta dice buenos días, buenas tardes o buenas noches.
Nelson Berrú, del ministerio, en apoyo a la corporación. Apostasía. Hijos de la ramera, de una de las hijas de la ramera. Hijos de la hermana de la ramera. Eso no es sostén propio. Sostén propio es independizarse totalmente de la corporación apóstata, no tener nada que ver, romper el yugo, despertar. Sostén propio. No buscar ni el apoyo económico, ni tampoco el apoyo en nada, ni en materiales. Hermanos, ¿qué decir de aquellos que dicen ser sostén propio y preparan a las personas con los materiales de la corporación que tienen doctrinas de demonios, y a la hora de bautizarlos llaman al pastor de la corporación para que los bautice, o los envían a la corporación a ser bautizados? ¿Eso qué va a ser sostén propio, hermanos? Eso es un falso sostén propio. Apele al pueblo. Este es el único curso a seguir bajo las circunstancias. No envíe declaración alguna a través de nuestras revistas religiosas porque no será aceptada. Haga su trabajo independiente. Envíe directamente al pueblo. Los caminos de Dios no han de ser contrarrestados por los caminos del hombre. Existen aquellos que tienen recursos y que darán sumas grandes y pequeñas. Apele al pueblo, porque si usted apela a los dirigentes, esos recursos que llegan allá, los van a retener, los van a malversar, los van a mal invertir, se los van a robar, van a predicar apostasía, van a apoyar pastores evangélicos, doctrinas de demonios, y allá van a ser desatendidos. Entonces dice, pida que este dinero venga directamente a su destituida porción de la viña. Hermanos, está hablando la profeta de Dios, inspirada por Dios. Ella le ordenó a su propio hijo, apele al pueblo, ¿sí? Pida que este dinero venga directamente a su destituida porción de la viña. El Señor no ha especificado ningún canal regular mediante el cual los recursos deben pasar. Y esto, hermanos, esto es ignorado por las personas. Estos textos no los publican, no los comparten, los esconden. Porque aquí dice la profeta que Dios no ha especificado ningún canal regular, ningún mecanismo, ningún medio, ningún canal, ninguna vía para que mediante el cual los recursos deben pasar. No, es que todos los recursos tienen que pasar por el alfolí, por la tesorería, y de la tesorería se consigna la asociación, y de la asociación, y de allá determina. Si no, no. Eso no es sostén propio, eso es apostasía. Eso es un yugo de esclavitud. Y por eso la obra se ha retrasado. Y no estoy hablando yo con mis propias palabras, estamos leyendo el escrito inspirado. Es una mala educación enseñarle a nuestro pueblo a depender de apoyo humano en vez de ir al Señor en oración. El enemigo de las almas ha sido el instigador de esto para que las mentes queden confundidas. Hermanos, ¿quién es el que está entonces detrás de ese yugo de esclavitud, exigiendo que todos los recursos vayan por un canal regular? ¿Quién? Satanás, el enemigo de las almas. Ha sido el instigador de esto para que las mentes queden confundidas. El pueblo no ha de ser instruido de otra forma. El pueblo de Dios ha de reunirse para consultar. Pero ningún líder u obrero ha de asumir la posición de que los hijos de Dios han de tomar decisión alguna hasta que dicho líder sea consultado. Hermanos, aquí todos somos hermanos. Opinamos y la decisión se debe tomar en conjunto. Nadie debemos tomar la decisión por nosotros mismos. Ni el pueblo o los hermanos deben esperar a tomar una decisión hasta esperar qué dice el hermano X o el hermano Y. Se debe tomar la decisión las decisiones en conjunto, ¿sí? Los que llevan responsabilidades en la obra han de cooperar con ángeles celestiales en entrenar a hombres y mujeres a ir a Dios como fuente de su fortaleza. Tenemos que acudir a Dios, hermanos, en busca de dirección, de sabiduría, ¿sí?
Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y con la autoridad que Él envió a sus discípulos a predicar, también nos envía a nosotros. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando Él oró, por favor, vamos a Juan capítulo 17. Cuando Él oró por sus discípulos, allí hay una palabra, hermanos, que nos cobija aún a nosotros, porque alguien dirá, no, pero es que el Señor les dijo eso a sus discípulos. Miren lo que dice en Juan 17, ¿sí? Él empieza a orar y por aquí vamos a leer Juan capítulo 17, versículo 5, dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hermanos, por eso es que el Señor dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, ¿sí? Y acá dice, en el versículo 9, yo ruego por ellos, hablando de los discípulos, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y más adelante, hablando de la unidad, dice en esta palabra, hermanos, permítanme, versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Sí? Y el versículo 20 es el texto clave. Mas no ruego solamente por estos, por sus discípulos, no ruego solamente por los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Hermanos, el Señor en esa oración, hermana Argenis, estaba orando por usted. Hermana Unice, el Señor estaba orando por usted porque el Señor allí dijo, no ruego solamente por ellos, por los discípulos, sino por los que han de creer, por los que han de creer, por la palabra de ellos. Y nosotros, para la gloria de Dios, hemos creído por la palabra de sus discípulos. Y muchos están creyendo por nuestra palabra, para la gloria de Dios. Es el Espíritu Santo el que los convence, pero los instrumentos débiles, imperfectos, somos nosotros. Y muchos están creyendo en la verdad por nuestra palabra. Porque somos canales, somos instrumentos para la gloria de Dios. ¿Sí? Somos vasos de barro. Entonces, hermanos, deben enseñar a hombres y mujeres a ir a Dios como fuente de toda su fortaleza. ¿Sí? Tengo que decir, mi hermano, que no tengo ningún deseo de ver la obra en el sur avanzar en las líneas antiguas y regulares. La profeta le dijo a su hijo, no quiero ver esa obra en el sur avanzar con la dirección de la Asociación General y sus dirigentes, ni ser apoyada por la Asociación General y sus dirigentes. No quiero ver avanzar en la obra del sur en las líneas antiguas y regulares. A eso se le llama las líneas antiguas y regulares. Ahí, de esa manera, surgió el sostén propio. Cuando veo con qué fuerza prevalece la idea de que los métodos de manejo de nuestros libros en el pasado se mantendrán, porque lo ha sido así, porque lo que ha sido así debe ser, no tengo corazón para asesorar a que las costumbres antiguas se seguirán. Que los que están trabajando en Nashville hagan la voluntad de Dios con toda humildad. Espero sinceramente que los cambios se realicen de acuerdo a las necesidades de demanda de cada caso. Tengo más que escribir, pero no tengo tiempo ahora. Esas fueron las palabras, hermanos. ¿Sí? Hermanos, aquí vemos esas personas allá en la misión del sur. ¿Sí? Y aquí vemos el barquito, hermanos, el Morning Star, que el hijo de la hermana White construyó con sus propios recursos. Y viajaron, hermano.
en este barco imprimieron páginas, imprimieron publicaciones, hasta que un día se desbarató ese barquito, pero habían avanzado en la obra, ¿sí? Allí imprimieron esos libros, hermanos, que vemos aquí. Y los recursos para dirigir el trabajo de la raza de color, ¿sí? Aquí dice, hermanos, entre los recursos, las principales fueron y están, allí está el título del libro, que se publicó por primera vez en 1898 y 1901 a bordo del Morning Star y se reeditó en allí dice 1966 por Elson White, y Testimonios para la Iglesia, volúmenes 7 y 9. Hermanos, esto es historia. Así surgió, hermanos, el sostén propio. ¿Sí? Miren esto. Como ya viene sucediendo estas irregularidades, la hermana White disponía de sus diezmos para ayudar el sostén propio. Aquí está la cita, hermanos, los que quieran investigar y profundizar más. Sí, aquí está la cita. Vamos a leerla. Entendamos la situación. Lo que causó que el 22 de enero se escribiera una carta desde Mountain View fue que a finales de 1904, un agente de la Sociedad Misionera del Sur, ¿qué era la Sociedad Misionera del Sur? Era la organización o asociación reconocida por promover la obra entre los de raza negra en el sur. Durante su visita al estado de Colorado, noten esto que pasó, y esto sigue pasando, ya venía pasando desde esa época. Recibió como regalo de una iglesia la suma de alrededor de $400 para ayudar en la labor de la sociedad. Ese dinero era para la gente de raza de color. Estos fondos llegaron a sus manos en respuesta a su petición de ayuda en la evangelización del sur. Y era parte del dinero, fue el diezmo. El pastor William Clarence White, el hijo de la hermana White, familiarizado con los detalles de este asunto, nos informa. ¿Qué es lo que dijo el pastor White? La acción fue irregular por parte de la gente que recibió el dinero, por la iglesia que le había dado el apoyo. Esta acción fue considerada por los oficiales de la Conferencia de Colorado no solo irregular, sino errónea y censurable. El asunto llegó a ser conocido a la hermana White y desde Mountain View escribió una carta al presidente de la conferencia el 22 de enero de 1905. Esta es su carta al presidente de la conferencia en su totalidad. Hermanos, allí manejaron mal esos recursos. ¿Sí? Hubo malversación de fondos. Y entonces la profeta le escribió y le dijo, se me ha mostrado a mí desde hace años que mi diezmo era para ser asignado por mí misma para ayudar a los ministros blancos y de color que fueron abandonados y no recibieron lo suficiente, y adecuado para mantener a sus familias. Cuando se me llamó la atención hacia los ministros de edad de color blanco-negro, que era mi deber especial investigar y satisfacer sus necesidades, este iba a ser mi trabajo especial y yo he hecho eso en un número de casos. Ningún hombre debe dar notoriedad al hecho de que en casos especiales el diezmo se utiliza de esa manera. Ella lo dijo, lo sostuvo, lo hizo, que el diezmo ella lo asignaba por sí misma para ayudar a los ministros que no estaban siendo atendidos. Así surgió el sostén propio, hermanos. Entonces, en lo que respecta a la obra por los americanos en el sur, que el campo sigue siendo robado de los medios que había de dárseles a los obreros de ese campo. Se roban los recursos. Si ha habido casos donde nuestras hermanas han usado sus diezmos para el apoyo de los ministros que trabajan para la gente de color en el sur, todo hombre, si es sabio, mantenga su paz. Lo han hecho bien. Bien hecho.
Antes de que se lo roben, es mejor que ellas mismas lo utilicen y lo sostengan. A esos ministros. Yo misma he usado mi diezmo para los casos más necesitados que me he percatado. He recibido instrucciones para hacer esto. ¿Y quién le daba las instrucciones a la profeta de Dios? El Espíritu Santo. He recibido instrucciones para hacer esto. Y como el dinero no es retenido de la tesorería del Señor, no es un asunto que debe ser comentado. Entonces, ¿dónde está el error? Cuando el dinero es retenido de la tesorería del Señor y se va para otros fines, y como ella lo dijo, estos campos han sido robados, esos medios han sido robados. Entonces, no debe ser comentado este asunto, ya que requerirá de mí dar a conocer estos asuntos que no deseo hacer porque no es lo mejor. Algunos casos se han presentado delante de mí durante años y he suplido sus necesidades de los diezmos. Ella misma, hermanos, ella misma hacía esto, ya que Dios me lo ha encomendado. Y si alguna persona me dice, hermana White, use mi diezmo donde se sabe que más se necesita. Miren el principio, usar el diezmo donde se sabe que más se necesita. Voy a decir sí, lo haré y lo he hecho. Y qué bonito esto, mira, dice, felicito a las hermanas que han depositado su diezmo donde más se necesita para ayudar a hacer una obra que está siendo dejada de hacer. Hermanos, si la profeta viviera en estos días, ¿a cuántos no felicitaría? Porque han depositado su diezmo donde Dios les muestra donde más se necesita para ayudar a hacer una obra que está siendo dejada de hacer. ¿Y a cuántos no amonestaría y les diría, rompan todo yugo, despierten, no apoyen la apostasía, están colocando los recursos de Dios en la tesorería de Satanás? Si este asunto es hecho público, se creará una situación que mejor se quede el asunto como está. No me importa dar publicidad a esta obra que el Señor ha llamado para hacer y a otros a hacer. O sea que ella usaba sus recursos, sus diezmos, para ubicarlos donde más se necesitaba, y ella testificó ahí que dijo que no solamente el Señor la había llamado a ella a hacer, sino que a otros también los llamó a hacer lo mismo. Así surgió el sostén propio, hermanos. Yo envío este asunto a usted para que usted no cometa un error. Las circunstancias alteran los casos. Allí está en la carta, en 1905, al pastor Watson. Yo no aconsejaría que cualquiera debe hacer una práctica al recoger dinero del diezmo. Cualquiera. Ojo, aquí está subrayada la palabra cualquiera. Yo no aconsejaría que cualquiera debe hacer una práctica al recoger dinero del diezmo. Sin embargo, durante años ha habido personas, y las hay, que han ido perdiendo la confianza en cómo se usan los diezmos. Quienes han puesto su diezmo en mis manos y dijeron que si yo no lo tomaba, ellos mismos usarían de él para las familias de los ministros más necesitados que pudieran encontrar, me he tomado el dinero teniendo en cuenta un recibo por ello y les digo cómo fue usado. La hermana White no solamente usaba sus diezmos de manera individual y particular, ella destinaba donde más se necesitaba, sino que hubieron muchos hermanos que le dijeron, hermana White, aquí le dejo mis diezmos. Y ella había tomado, les expidió un recibo y después les presentó un informe cómo se utilizaron. Ella lo está escribiendo. Aquí está el fundamento escrito. ¿Está bien, hermanos? Esto lo leímos, ¿sí? ¿Dónde se puede colocar los recursos del Señor y cómo Satanás tiene una misión con los diezmos, con los recursos, ¿cierto? Y, hermanos, acá en testimonios para los ministros, permítame decirle que el Señor actuará en esta etapa final de la obra en una forma muy diferente de la acostumbrada, contraria a todos los planes humanos. Yo no sé si tengo acá
si tengo acá. No, no tengo acá, por favor. Recuérdenme aquí. Yo debo hacer aquí una pequeña evaluación con ustedes, mis hermanos. ¿Para qué son utilizados los diezmos y las ofrendas o los recursos del Señor en el sostén propio? ¿Para qué? ¿Para qué tanto? Permítanme, hermanos, volver un ratico acá. Voy a tratar de ir rápido, ¿sí? Pero vamos a recordar esta parte, hermanos. Miren, aquí lo escribimos, ¿sí? Aquí lo escribimos. En 1879, esta es la historia de cómo se invierten y se fue creando el modelo de sostén propio para invertir en estos rubros. 1879. Los diezmos y las ofrendas para edificar escuelas, templos y casas publicadoras. Pero en la corporación dicen no, el diezmo solamente es para sostener a los pastores. Se están robando los recursos del Señor, manteniendo a un grupo de pastores que están recibiendo una educación en las instituciones jesuitas y que vienen a las iglesias a enseñar doctrina jesuita y prácticas de espiritismo, que hacen ecumenismo y que están felices de ser llamados cristianos hermanos con otras denominaciones. 1879 surgió eso. 1893, para sostener a los ministros del Evangelio. 1897, el diezmo para sostener a los que ministran en su obra. Y así sucesivamente, hermanos, en 1898, para emplear obreros médicos misioneros en nuestras iglesias. Para las esposas de obreros que consagran el tiempo completo a la obra de Dios. Para maestros de Biblia, para campos misioneros, para edificar casas o iglesias de culto en casos excepcionales, para los que trabajan en la palabra y en la doctrina, para emplear obreros médicos misioneros en nuestras iglesias, para colportores, para el sostén de los ministros, para las viudas de los obreros, para los campos extranjeros fuera de Estados Unidos o del país donde se vive, para pagar el tesorero y el secretario de la iglesia de Battle Creek, que deberían ser pagados de los diezmos, hasta 1915, donde murió la mensajera, la profeta del Señor. Hermanos, en sostén propio, los recursos del Señor se utilizan en todo este campo y hemos presentado el fundamento escrito, inspirado, para no ir a cometer el error de hacer algo contrario a lo que esté autorizado en la Biblia y en el espíritu de profecía. ¿Sí? Entonces volvamos acá, mis amados hermanos. Espero que estemos. Creo que vamos por aquí. Entonces dice, permítame decirle que el Señor actuará en esta etapa final de la obra en una forma muy diferente. Claro que estos rubros que hemos mencionado, desde 1897, cómo se invierten los recursos del Señor, es una forma muy diferente a las líneas regulares de la corporación o de la asociación general. Y está escrito, hermanos, permítame decirle que el Señor actuará en esta etapa final de la obra en una forma muy diferente de la acostumbrada, contraria a todos los planes humanos. Hermanos, faltando unos 10 minuticos quizás, voy a presentarles un testimonio de nuestro hermano amado Miguel, para que escuchen por boca de él la manera en que ahora se están, con fundamento, la manera en cómo se están usando los diezmos y los recursos del Señor. Él mismo, lo van a escuchar de la misma boca de él. Voy a avanzar. Cuando falten 10 minuticos, ¿cierto? O sea, dentro de 2 horitas. Mensajes selectos tomo 2. La fuerza de la lluvia tardía a veces arrasará las invenciones del hombre. La maquinaria humana
Los límites de la autoridad humana serán como cañas rotas y el Espíritu Santo hablará con poder convincente mediante el instrumento humano viviente. Gracias a Dios ha llegado esa época, hermanos. ¿Sí? Y viene una época donde la lluvia tardía, nos debemos estar preparando para eso, hermanos. El conflicto de los siglos presenta allí, dice, vendrán los hijos de Dios con semblantes iluminados, declararán las verdades, hablarán y dejarán los resultados a Dios. Y muchos van a creer para la gloria de Dios. Así será también proclamado el mensaje del tercer ángel. Cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder, el Señor obrará por conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Hermanos, ¿quiénes son los que van a terminar la obra final en el mensaje del tercer ángel? ¿Quiénes son? Los jesuitas, los eruditos, los líderes, los ancianos, los pastores, los que tienen maestrías y diplomados, los que ya no les alcanza la pared para colgar tantos títulos otorgados, creados y otorgados por Roma, por la educación papal. ¿Ellos? No, hermanos. Mire cómo dice, así será también proclamado el mensaje del tercer ángel. Cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder, el Señor obrará por conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Los pecados de Babilonia serán denunciados por los fieles obreros, humildes obreros, con el poder del Espíritu Santo. Los que no se van a someter a las líneas regulares, a los dirigentes, a carne y sangre, a los sistemas en apostasía, a los que han roto ese yugo de esclavitud, los que se han liberado de esa esclavitud, serán utilizados por Dios para dar el fuerte pregón, para proclamar el mensaje del tercer ángel con poder y para denunciar los pecados de Babilonia. Pero, ¿qué se puede esperar de aquellos que les dicen, no podemos predicar en contra del Papa o del sistema papal o de la bestia desde el púlpito? No podemos llevar los libros de la hermana White o de la mensajera o de la famosa escritora norteamericana al púlpito. No podemos utilizar un lenguaje hiriente, no podemos utilizar porque es mensaje de odio. ¿Qué van a hacer ellos? Serán descartados, ¿sí? Hermanos, recordamos esto, que bien vale la pena en este día, en este maravilloso día que estará en el recuerdo de muchos, donde, gracias a Dios, para su honra y su gloria, se pudo adquirir el equipo, o al menos la máquina, para empezar la obra de publicaciones, para la gloria de Dios. Y gracias a los hermanos que apoyan. Para llevar la verdad por medio de literatura. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 552. Al comisionar a sus discípulos para que fuesen por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura, Cristo encomendó a los hombres la obra de difundir las buenas nuevas. Pero mientras algunos salen a predicar, invita a otros a que satisfagan sus demandas en cuanto a los diezmos y ofrendas, con qué sostener el ministerio y difundir la verdad en forma impresa por toda la tierra. Hermanos, la literatura, la forma impresa, son esos volantes, esas hojitas, esos folletos, esos libros, esos materiales que son impresos y que serán llevados, como dijo la hermana y como dice la profeta,
que serán regados como hojas de otoño, para que muchas personas puedan llegar al conocimiento de la verdad a través de un escrito. Es una obra bendecida, creada y bendecida por el Señor. Obviamente, esa literatura tiene que llevar la verdad pura, un mensaje claro y directo, ¿sí? Para eso, aquí está, hermanos, aquí está el fundamento para decir que los diezmos y ofrendas deben ayudar a sostener el ministerio y difundir la verdad en forma impresa, ¿sí? Y cómo la hermana Joya apoyaba con sus diezmos directamente a los obreros. Se me ha presentado a mí hace años que mi diezmo, volvemos a repetir, era para ser asignado por mí misma para ayudar a los ministros blancos y de color que fueron abandonados y no reciben lo suficiente y adecuado para mantener a sus familias. Hermanos, ella dio testimonio de esto. Ella dio ejemplo en el sistema de sostén propio, ¿sí? Ella dice, algunos casos se han presentado delante de mí durante años y he suplido sus necesidades de los diezmos. ¿Y quién le mostró que eso debería ser así? Ya que Dios me lo ha encomendado. Y si alguna persona me dice, hermana Juay, use de mi diezmo donde se sabe que más se necesita, voy a decir sí, lo haré y lo he hecho. Y felicito a las hermanas que han depositado su diezmo donde más se necesita para ayudar a hacer una obra que está siendo dejada de hacer. Hermanos, esos dineros se deben utilizar donde más se necesita. Y por eso es que es importante que los hermanos se reúnan, se congreguen, determinen con oración donde más se necesita. A veces habemos personas que estamos ajenas a las situaciones de los hermanos que están en determinado lugar. No sabemos sus necesidades, no sabemos qué es lo que más se necesita. Los hermanos deben reunirse y tomar esas decisiones donde más se necesita. Sigo leyendo. Aquí volvemos a recordar, hermanos, paramédicos misioneros, ¿sí? Lo que es ser un médico misionero. Un ministro del Evangelio que es también un médico misionero que puede curar las molestias físicas es un obrero mucho más eficiente que uno que no puede hacer esto. Su labor como ministro del Evangelio es mucho más completa. Por eso instamos a los hermanos a prepararse en la obra médica misionera. Van de la mano, las dos cosas, ¿sí? Volvemos a recordar, hermanos, esa parte final donde en sostén propio se utilizan los recursos de esta manera. ¿Está bien? Entonces, hermanos, actualmente muchos creen ciegamente que si entregan sus diezmos y ofrendas a la organización, pueden entonces lavarse las manos de toda responsabilidad futura. Tal concepto carece del apoyo divino. Somos responsables por la forma como los recursos de Dios que nosotros damos son utilizados. Esto es un escrito que lo hicimos nosotros. Para recordarlo, nomás lo pusimos ahí, ¿sí? Nuestra responsabilidad no llega hasta depositar los recursos. Somos responsables de investigar en qué se están invirtiendo, ¿sí? Somos responsables por la forma como los recursos de Dios que nosotros damos son utilizados. Y aquí aclaro, hermanos, si una persona cree que su responsabilidad nomás llega hasta depositar el diezmo y la ofrenda en el alfolí o allá donde lo está enviando y se desentiende porque cree que hasta ahí llegó la responsabilidad, es responsable del mal uso que le den a esos recursos. Es responsable. ¿Y cuál es el mal uso que se le está dando a esos recursos hoy en día? Hermanos, yo no sé cuánto tiempo me queda. 8:30. Bueno, vamos a, hermanos, sí nos falta un buen material que revisar.
Pero voy a hacerles escuchar, hermanos, voy a hacerles escuchar hablando de esto, ¿sí? Voy a hacerles escuchar una parte donde el hermano Amado nos cuenta cómo es que se están utilizando los diezmos hoy en día y las ofrendas para presentar evidencia de lo que viene pasando hace muchos años atrás, ¿sí? Entonces, ténganme paciencia un ratito. Voy a colocar aquí el video para que escuchemos. Nadie, no lo podría yo hacer mejor que lo hace el hermano Amado. Escuchémoslo a él. ¿Qué tiempo allí? Bancos de ahorros, asociaciones de ahorros y préstamos o sociedades constructivas, procedimiento, reglamento operativo, diezmos y tus ofrendas, porque Dios nos va a pedir cuenta de eso como fieles mayordomos o como mayordomos infieles. Muchos se molestan porque un miembro de iglesia o un miembro de ministerio da su diezmo a un obrero de sostén propio. Y muchos se molestan, pero antes de molestarse, pregúntense cómo estamos haciendo y cómo estamos usando nuestros diezmos. Mira lo que aparece aquí en tu pantalla. Esto es de allá, de la Unión Interamericana. Reglamento Operativo 2003. Y fíjate en qué se utilizan los diezmos y las ofrendas allá en la Unión Interamericana. Y estos archivos los vamos a dejar aquí en esta presentación, y al finalizar con estos temas los vamos a subir a esta misma página y ahí los vas a descargar. Y pregúntale a tus líderes, pregúntales, ¿por qué hacen esto? Si esto va de acuerdo a Dios. Miren en qué se ocupan los diezmos y las ofrendas. En inversiones, número 1, especulativas, en bienes raíces. No serán autorizadas, dice aquí. La Junta de la División deberá, número 1, aprobar la adquisición o eliminación del activo. Designar procedimientos para la administración del activo, la cobranza y desembolso de los ingresos. Y mira lo que más sigue diciendo: inversión de fondos. Ahí es a donde van los diezmos y las ofrendas. En las inversiones se deben mantener recursos adecuados en estos fondos para cubrir los requisitos de las operaciones diarias, a no ser que se especifique de otra forma en el reglamento humano, porque eso es reglamento humano, la inversión de los fondos denominacionales, incluyendo el capital operativo disponible para inversiones provisionales, deberán limitarse a los siguientes. Mira en dónde van tus diezmos y tus ofrendas. Bancos comerciales, bancos de ahorros, asociaciones de ahorros y préstamos o sociedades constructoras. Ahí es a donde están yendo tus diezmos. O a cooperativas de crédito, obligaciones del gobierno federal, cuya madurez es de 30 meses o menos. ¿A dónde más van tus diezmos y tus ofrendas? Documentos negociables del gobierno federal, documentos comerciales clasificados óptimos, fondos del mercado monetario.
No solamente ahí, dice, nota, solamente los bancos comerciales más sólidos y seguros de la comunidad deberán usarse para las cuentas de cheques. Las inversiones en uno o dos deberían limitarse a las cantidades cubiertas por seguros provistos por las agencias apropiadas. ¿A dónde van tus diezmos? ¿Ya te has preguntado la pregunta que nos hizo la mensajera del Señor? ¿Ya has investigado? ¿O es que lo sabes pero te sigues haciendo de la vista gorda? Porque Dios nos va a pedir cuentas. Ahí es a donde van los diezmos. ¿Qué más se hacen con los diezmos? Mira qué más se sigue haciendo. Fondos de depósito de la división unión. Se aceptan fondos de las organizaciones e instituciones dentro del territorio de la división o unión y fondos unitarios. Fondo rotatorio de préstamos de la unión cuando sea debidamente aprobado por la división. Este programa será puesto en función solo a nivel de unión. Inversiones mancomunadas, fondos de préstamos. Los fondos son aceptados sobre la base de una tasa de intereses fijo que se pagará sobre las notas o documentos. El fondo se hará responsable por todas las ganancias y pérdidas. Por lo tanto, no distribuye el total de los ingresos por concepto de inversiones. ¿A dónde más van tus diezmos y tus ofrendas? Los bonos gubernamentales y corporativos, grado A o mejores, excluidos los bonos de excepción de impuestos, excepto en circunstancias especiales en fondos en fideicomiso. Y estoy leyendo el libro de la Unión Interoceánica de la División Interamericana, Reglamento Operativo, edición 2003 de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Asociación Religiosa. Si no me crees, ves y investígalo por ti mismo. Por eso en una ocasión, si los miembros de la iglesia no hablan, las piedras sí van a hablar. Si tú te callas, por eso la hermana White dijo, se me ha presentado esto y no puedo callarme. De igual manera al profeta Ezequiel se le dijo, cava en la pared y mira las grandes abominaciones que se hacen en medio de ellos. Pues si los miembros no hablan, ni preguntan, ni cuestionan, porque de acuerdo a ellos, según Dios nunca les va a pedir cuenta de su mayordomía, cuando el espíritu de profecía dice todo lo contrario, pues las piedras sí están hablando. Y ahí dice, reportaje especial. Se destapa escándalo de préstamo de dinero en la iglesia adventista. ¿Y quién lo está diciendo? ¿Un disidente? ¿Un separatista? ¿Uno que está atacando a la iglesia? No, Señor. Lo están diciendo las mismas noticias. Cosas que no tienen que ver nada con la organización. Pero ¿saben por qué dan la noticia? Porque es noticia de corrupción, de delito, de robo ante la sociedad. Y por eso tienen que dar la noticia. Mira qué más sigue diciendo estas piedras. Aunque a muchos no les guste, dice aquí, la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Panamá ha crecido en los últimos 20 años. Tiene varios niveles administrativos con distintas personerías jurídicas.
en todo este tiempo ha estado liderazada por el pastor chiricano José Abdías de Gracia. Todos allá lo conocen en Panamá. Esta organización está hablando una piedra religiosa sin fines de lucro. Fue denunciada el pasado 21 de noviembre del 2019 en la Superintendencia de Bancos de Panamá por 3 miembros activos. Ellos sostienen que la iglesia supuestamente usa su estructura organizacional de forma paralela para captar dinero de inversionistas y de sus mismos miembros. Todo a través de sus diezmos, ofrendas y donaciones con las que presuntamente se hacen préstamos, cobrando intereses a sus congregaciones, escuelas, colegios, agencias de publicaciones, pastores, profesores, entre otros, y usa para ello la estructura eclesiástica. Esta labor se realiza, según la denuncia, a través de un ente denominado fondo rotativo o caso de fondo rotativo. El abogado de la iglesia, con la cual se paga a este abogado con los diezmos, el abogado de la iglesia, Juan Antonio Tello, rechazó la existencia del fondo. Sigue diciendo aquí: en Panamá no hay fondo rotativo, aseguró. Afirmó que la iglesia no presta, no es banco, además no capta dinero público o de terceras personas, que es lo que la ley considera delito. Los fondos de la corporación de la Asociación de los Adventistas del Séptimo Día provienen de los diezmos, ofrendas, herencias, legados y donaciones. Si tú vas e investigas profundamente, vas a encontrar que a las iglesias les prestan dinero de los diezmos con intereses. Aquí mismo, donde mañana vamos a estar predicando, en la ciudad de Menifee, California, ahí, para construir esa iglesia, tuvieron que pedirle prestado a la conferencia, y la conferencia les dio el dinero prestado, pero con intereses, que lo devuelvan. Yo te hago la pregunta, que no los diezmos, de acuerdo al espíritu de profecía, no pueden ser retenidos, sino que tienen que ser usados para lo que Dios especificó por medio de su palabra y por medio del testimonio. ¿Quién está mal? Dime tú. ¿Quién está obrando mal? Seamos justos por amor de Dios. Dice la Biblia: el que es justo siga siendo justo, y el que es inmundo siga siendo inmundo. Pero no queramos tapar el sol con un dedo. Es la realidad. No solamente eso, mira qué más ocurre. Ahí está la evidencia. Investiga. Los diezmos aquí son colocados en la bolsa de valores. Ahí está la noticia. Ahí está. El pastor John Paulsen, ahí está enfrente. Y esta noticia aquí aparece. Fue del 2010. En la ciudad de Silver Spring, allá en el estado de Maryland. Esa ciudad que fue tomada por los jesuitas. Mira, adventistas, funcionarios financieros cautelosamente optimistas sobre el ascenso reciente del mercado.
renta variable, es decir, el mercado de valores crecientes de la iglesia marcó un aumento de Estados Unidos de 310 millones en inversiones entre el 1 de enero del 2008 y 31 de diciembre del 2009, según el informe. Mira, date cuenta por ti mismo si eso es lo que Dios dijo que se hicieran con los diezmos y las ofrendas, mientras que allá los pobres misioneros, los pobres pastores, los verdaderos laicos que están llevando el mensaje de los tres ángeles, como dijo el espíritu de profecía, andan mendigando por personas como tú y como yo que no queremos despertar. Bien dijo la mensajera del Señor que para este último tiempo necesitamos dar todavía más directo el mensaje que lo dio Juan el Bautista. Aún así, aunque nos corten la cabeza, pero más de uno, el Espíritu Santo los va a hacer despertar y los va a hacer recapacitar. ¿Por qué? Porque Dios en su palabra así lo ha dicho. Y no solamente eso, miren qué más se invierte en tus diezmos. 500 millones de dólares invertidos en el año 1987. Busca esta información. Esto está tomado de la página de las investigaciones bíblicas. Ahí está, y como te acabamos de decir, toda esta información, toda esta presentación la vamos a dejar en la página para que tú la descargas e investigues por ti misma. No solamente eso. Dice aquí, en 1987 ellos, es decir, la iglesia, tenían un promedio de 550 millones de dólares invertidos en estos mejoramientos modernos, como le llama la hermana White, según ellos. Esta información fue publicada por la misma conferencia general por parte de su tesorero Don Gilbert en la página Biblical Research Institute, o el Instituto de la Biblia. ¿En qué más invierten tus diezmos? Mira lo que dice ahí. Página adventista en adventisttoday.org. ¿En qué más dice ahí? Léelo bien. Léelo bien. Porque ahí dice que la conferencia general está bajo investigación por invertir en armas, así como lo ves. Está bajo investigación por invertir en armas. Y lo están diciendo en la revista Adventist Today. No lo estoy diciendo yo, ellos mismos lo están diciendo. Investiga. ¿En qué más están siendo usados tus diezmos? Mira, en pastores, en vez de regalar Biblia, las entierran. En pastores que conscientemente saben que estas iglesias son construidas por préstamos que después son tomados de los diezmos y las ofrendas y los cobran con interés. Ahí es a donde están siendo enviados tus diezmos y ahí es en donde se están siendo usados en brujería, en hechicería. En vez de que esa Biblia la regalen, las están enterrando, como están enterrando el mensaje de los tres ángeles, como están enterrando la verdadera justificación por la fe, como están enterrando la verdadera enseñanza de la reforma pro salud. ¿En qué más invierten tus diezmos? Mira, en la contratación de pastoras, tanto en la división interamericana como en la división norteamericana. ¿Y en qué más? En pastores que no tienen ni escrúpulos por llevar a estudiantes homosexuales para hablar en semanas de oración en las universidades. Ahí, con eso están pagando con eso están usando tus diezmos. Y déjame decirte,
que tú eres cómplice si estás apoyando eso. Tú eres cómplice con ellos. Porque a sabiendas que el diezmo es sagrado, como dice Levíticos 27:30, que no se puede mezclar lo santo con lo común, como dice Levíticos capítulo 10. Si tú estás apoyando esta obra, tenemos que decir y hacer lo que dijo Malaquías: volveos a mí y yo me volveré de vosotros. ¿En qué más están usando tus diezmos? Mira, ¿en qué más? En promover la falsa adoración dentro de los templos adventistas, en pagarles a pastores evangélicos para que vayan a enseñarle a los pastores adventistas, en conciertos mundanos con fachada de cristianos. Ahí es donde están siendo usados tus diezmos. Ahí. Dime tú si así era como quería la mensajera del Señor que se usaran los diezmos y las ofrendas. Ahí también están siendo enviados tus diezmos y tus ofrendas. En pagarles a maestros en las escuelas adventistas para que se dejen gobernar por jesuitas y enseñen la teología católica dentro del adventismo. Le hago la pregunta, aunque se molesten, aunque algunos pongan comentarios, si dijeron de mi querido Señor Jesús, este demonios tiene, si eso hicieron con el tronco, ¿qué no harán con las ramas? Pero esa es la realidad. Y estoy seguro, porque lo he leído, que si hoy en día la mensajera del Señor estuviera viva y mirara todo lo que se está haciendo con los recursos del Señor, estoy seguro que ella no se callaría, denunciaría. Estoy seguro que si los profetas estuvieran vivos hoy, tampoco se callarían, denunciarían. Estoy seguro que si los apóstoles vivieran, tampoco se callarían. Aún así, la misma iglesia los volviera a matar. Estoy seguro que el mismo apóstol Pablo denunciaría la apostasía. Estos lobos rapaces que entrarían encubiertos y destruirían al rebaño. Por eso hazte la pregunta, ¿cómo están siendo invertidos tus diezmos y tus ofrendas? Hasta hoy hemos podido mirar que Dios apoya el sostén propio. ¿Cuándo comenzó? 1893. ¿Con qué carta comenzó? Con la obra a nuestros hermanos de la raza de color, 1891. ¿Por qué comenzó la obra de sostén propio? Porque había un legalismo, porque había una estructura, porque había un fariseísmo, porque había un poder dictatorial que Dios tuvo que mandar el mensaje debido a las circunstancias. Rompan todo yugo. Por eso tuvo que llegar el sostén propio. ¿Lo aprueba Dios? Con todo lo que hemos leído, con un escrito está, Dios lo aprueba. ¿Somos responsables de dónde está invertido nuestros diezmos y ofrendas? La respuesta es sí, sí somos responsables. ¿Debemos quedarnos callados? La respuesta es no. Hay que gemir y clamar. ¿Debemos apoyar a nuestros hermanos
que están llevando el mensaje de la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles, que están enseñando la doctrina historicista, que están trayendo de vuelta estos libros de los pioneros en compañía del espíritu de profecía. Debemos usar nuestros diezmos y nuestras ofrendas para la publicación de estos materiales. La respuesta es sí, porque lo dijo un categórico escrito está. Debemos de levantar escuelas de sostén propio, sí, porque lo dice el profeta. Debemos de levantar imprentas para la predicación del mensaje por medio de los libros. La respuesta es sí, porque lo dijo el profeta. Debemos de levantar sanatorios de sostén propio. La respuesta es sí. Pero también el espíritu de profecía nos dice que debemos de saber dónde los invertimos, aún así se llamen de sostén propios, porque hay muchos que se han inventado nuevas escuelas que no están de acuerdo al orden de Dios. Escuelas certificadas por el gobierno, escuelas certificadas por el papado. Hay maestros que detrás de ese saco son capellanes y un capellán viene de un católico. Hay maestros que están enseñando el futurismo en esas escuelas. Hay maestros que están enseñando una falsa reforma pro salud. Hay maestros que están enseñando en sostén propio una falsa reforma educativa. En eso también debemos de tener cuidado, en dónde estamos invirtiendo nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Es tiempo de que despertemos, porque Dios, aunque tú digas, yo deposito mis diezmos en el alfolí y que Dios se encargue de ellos. No, Señor, eso no es lo que dijo el espíritu de profecía. Dios, en sus registros del cielo, tiene escrita cada obra y cada paso que tú y yo damos para la obra del evangelio. Y cada uno de nosotros va a dar cuenta a Dios de lo que hablamos, de lo que hicimos y de lo que no hicimos. Y de lo que apoyamos y de lo que no apoyamos. De todo eso daremos cuenta ante Dios. Porque así está escrito en la Biblia. Así que, al finalizar este estudio el día de hoy, Bien, mis amados hermanos, hemos presentado este testimonio del hermano Amado con las evidencias y bueno, gracias a Dios hemos podido avanzar en esta noche, tomar decisiones importantes y gracias a Dios que podemos en esta noche orar y agradecer a Dios por habernos dado esta maravillosa luz. Vamos a colocarnos de rodillas, hermanos, para orar y finalizar con el tema de esta noche. Quisiera a mi hermana Gabriela, por favor, orar, si es tan amable. Amén, hermano. Oremos. Bendito y amoroso Padre Celestial, que estás en las alturas de los cielos. Aquí estamos de rodillas, Señor, ante tu santísima presencia, dándote la gloria, la honra, Señor, y la alabanza eternamente, porque solo tú eres Dios, Señor, porque solo tú lo mereces, porque eres nuestro Creador, Señor, y nuestro Redentor. Te pedimos perdón por todas nuestras falsas, Dios, porque sabemos que eres un Dios santo. Y te pedimos por la justicia de Cristo que nos levante, Señor. Que si hay algún mérito, Señor, es en tu amado Hijo, Padre bendito. Que sea su santísima sangre cubriéndonos de todo pecado, Señor, limpiándonos. Y que en este momento que el Señor Jesucristo está en el santuario celestial, en el lugar santísimo, sea propicio a nuestras súplicas, Señor, a nuestras peticiones, Señor.
Le damos gracias por tanta luz, Señor, por tanto amor, por tanto conocimiento que nos ha dado, porque su palabra es clara, Señor, a través de las Sagradas Escrituras, a través de los testimonios de sus profetas, Señor. Usted ha dado una orden clara y precisa. A partir de ahora, y como siempre, no podemos ya decir que no sabíamos. Ahora solo le pedimos, Señor, que nos ayude para poder obedecer, Señor bendito. Le suplicamos que nos dé la salud, Señor, el trabajo día a día, a nosotros, a todos nuestros familiares, a nuestros hermanos en la fe, para devolverle, Señor, lo que le pertenece, para que así pueda avanzar la obra. Le damos gracias, Padre eterno, y la gloria, porque hoy pudimos adquirir la máquina, Señor, que sabemos que con su bendición va a cumplir esa obra a la que usted nos encomendó, Papito Dios. Que usted sea fortaleciéndonos, que usted vaya adelante, tomando el control de todo, que nos dé mucho amor por la obra, que seamos unos siervos que aman, Señor, este trabajo, que nos guste servirte, Señor, porque yo siempre digo, si pedimos salud, que sea para servirte, Señor, y si no, ¿para qué pedimos eso? Y si tú tienes a bien, Señor bendito, sabemos que nos vas a bendecir y que vamos a poder reproducir con tu bendición muchos libros, muchos folletos, volantes, que como dice tu palabra, el mensaje va a llegar a todos los rincones, Señor, de nuestra ciudad, de nuestro país amado, porque ese es el mensaje que tenemos que dar al mundo entero, Señor, según tu palabra. Que así sea, Señor, porque tú estás al mando. Te entregamos nuestras vidas, Señor, a todas las personas que han estado hoy conectadas, a sus familias, a nuestro hermano Carlos, Señor, te pedimos que lo sigas fortaleciendo, que lo bendigas a él, a su familia, a todas las familias de mis hermanos, Padre bendito. Le agradecemos por este hermoso día que nos dio y ahora que vamos a descansar, que nos regale una noche bonita, con unos sueños tranquilos y reparadores. Que mañana, si es su voluntad, podamos otra vez abrir los ojos, darle gracias y seguir adelante, Señor, y prepararnos, porque sabemos que el tiempo de gracia muy pronto se va a terminar. Ayúdenos a estar a cuentas con usted, Señor bendito, a prepararnos para que cuando sea el momento, seamos dignos y merecedores de recibir nuestra corona, no porque haya mérito en nosotros, Señor, sino por los méritos santos de nuestro amado Señor Jesucristo. En el nombre de Él se lo pedimos y se lo suplicamos todo, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.